Con 6 hijos temblando de frío y sin saber si sobrevivirían la noche, Rosa María hizo lo impensable. Los cargó uno por uno y los llevó a una vieja casa del árbol, olvidada entre los árboles de un rancho donde solía trabajar. Lo que no imaginaba era que ese lugar escondía algo enterrado hace más de 30 años. Una historia que no solo cambiaría su destino, sino también el de toda su familia. Cuando Pedro murió, Rosa María sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Lo habían advertido muchas veces. Ese andamio improvisado no resistiría el peso de un adulto, y menos con la lluvia que había caído la noche anterior. Pero en obras pequeñas, en los pueblos como Zacatlán, las advertencias no valen tanto como el hambre. Pedro cayó de espaldas desde el 3er piso de una construcción a medio terminar. Murió en el acto. Dejó a Rosa viuda, con 39 años, y 6 hijos entre los 2 y los 14. Lo poco que ganaban se iba en frijoles, tortillas, zapatos usados y medicina para la más pequeña, Mayra, que tenía el pecho frágil desde que nació. En el mercado, Rosa vendía tortas con lo que podía conseguir, pero después del entierro ya no tuvo cabeza ni fuerzas. Nadie quiso fiarle, nadie quería una deuda más. Y así, día tras día, la comida fue disminuyendo, la leña se acabó, y el frío empezó a colarse por las grietas de la pequeña cabaña de madera donde vivían. Pero lo peor aún no había llegado. El 22 de diciembre, una nevada como no se había visto en décadas cayó sobre la sierra. En cuestión de horas, los techos de varias casas colapsaron bajo el peso del hielo. La vieja cabaña de Rosa no resistió. A las 2 de la madrugada, con la ropa empapada y los niños llorando del frío, las paredes cedieron. El viento helado entró como cuchillo. Rosa no lo pensó 2 veces. «¡Despierten ahora!», gritó mientras cargaba al más pequeño en brazos. A oscuras, cubrió a los 6 niños con cobijas mojadas y los sacó uno por uno al bosque. Conocía ese terreno como la palma de su mano. Años atrás, cuando Pedro y ella trabajaban como cuidadores de un rancho, solían descansar en una vieja casa del árbol, construida en un roble gigante, escondida entre la maleza, en los límites de la propiedad. Llegaron a duras penas, con los pies morados por el frío y las manos temblando. «Aquí, mis niños. Aquí vamos a estar un poquito mejor». La casa del árbol crujía con el viento, pero aún estaba de pie. Rosa subió a los niños por la vieja escalera de madera y los acomodó como pudo. Aplastó hojas secas para aislar el suelo, les frotó los pies y se turnó entre abrazarlos y bajar al suelo a buscar leña, ramas, algo que sirviera para hacer fuego. Esa noche no durmió, ni esa ni las siguientes. El bosque era cruel, pero el mundo allá abajo lo era más. Apenas amanecía cuando Rosa bajó por 3ª vez a recoger madera. Sus botas estaban rotas, los dedos entumidos. Caminó entre la nieve buscando ramas caídas, cuando de pronto su pie se hundió en algo blando, pero firme. «¿Qué demonios?». Quitó la nieve con las manos y notó una tabla, vieja, con clavos oxidados, algo hecho por humanos. Excava con un palo, y poco a poco reveló una caja de madera podrida, medio enterrada entre raíces. Su corazón se aceleró. La abrió ahí mismo. Adentro
Envueltas en trapos húmedos, encontró varias cartas con tinta desvanecida, fajos de billetes antiguos, fotografías en blanco y negro, y un sobre sellado con el nombre de un hombre que conocía bien, don Eugenio Portillo, el antiguo dueño del rancho. Rosa tragó saliva. Ese hombre había muerto hacía más de 30 años, y según se decía en el pueblo, no había dejado herederos. Pero algo le decía que esas cartas escondían una historia muy distinta, y tal vez esa historia tenía algo que ver con ella. Rosa subió la caja con esfuerzo, envolviéndola en su rebozo para que los niños no la vieran. La madera estaba húmeda y olía a encierro, como si el pasado hubiera estado respirando ahí adentro durante décadas. Una vez arriba, esperó a que todos durmieran. El más grande, Mateo, trataba de aparentar calma, pero sus ojos no dejaban de mirar la entrada, como si esperara que algo malo los encontrara en cualquier momento. Rosa lo acarició en la cabeza y le susurró: «Estoy aquí, mi hijo. Nada nos va a pasar, ya verás». Pero ni ella creía del todo en sus palabras. Cuando por fin todo quedó en silencio, se sentó junto a una vela diminuta y comenzó a leer las cartas. La primera estaba fechada en 1983, escrita con letra apretada, temblorosa. Era de don Eugenio, y no era para su esposa ni para ningún conocido del pueblo. Era para una mujer llamada Clara. Mi querida Clara, sé que no fui valiente, sé que no estuve cuando más me necesitabas, pero aún con todo el silencio, aún con toda la distancia, no he dejado de pensar en él, en nuestro hijo. No sé dónde estás ahora, ni si leerás esto algún día, pero todo lo que tengo, todo lo que he escondido, es para él. En el sobre amarillo están los papeles, en la libreta negra, las claves de lo que dejé a su nombre. Perdóname. A mi manera traté de arreglarlo. Rosa sintió que le bajaba un sudor frío por la espalda. ¿Un hijo ilegítimo? ¿De don Eugenio? Buscó el sobre amarillo. Estaba sellado, pero la humedad lo había ablandado. Lo abrió con cuidado. Adentro encontró una copia de una escritura de tierras, firmada a mano por don Eugenio, y un nombre tachado, pero aún legible: David López. ¿López?, murmuró en voz baja, sintiendo cómo se le encogía el pecho. ¿Como yo? Volvió a revisar la carta. Luego encontró una fotografía. Un hombre joven, de unos 20 años, parado frente al mismo rancho donde ellos trabajaban. En el reverso, solo una palabra: David. Rosa no conocía a ningún David López en el pueblo, ni en los alrededores, pero una idea incómoda empezó a germinar en su cabeza. Su suegra, la madre de Pedro, siempre evitaba hablar del pasado de su esposo. Decía que era mejor no remover cosas viejas, que el apellido López venía de lejos. Podría ser que... Un grito la sacó de sus pensamientos. Era Mayra, la más pequeña. «Mami, tengo frío», lloraba mientras tiritaba. Rosa corrió a abrazarla. Mateo se despertó también y, sin decir nada, le ofreció su suéter delgado a la hermanita. «Vamos a salir de esta, mamá», dijo con una madurez que no le correspondía. «Ya vas a ver». Rosa no respondió, pero mientras los abrazaba, su mirada volvió a la caja, al sobre amarillo, a esa firma: David López. Era un nombre perdido. Pero tal vez era también la llave para salvar a sus hijos.
A la mañana siguiente, Rosa tomó una decisión. Bajó al pueblo con la excusa de buscar medicina para Mayra, pero en realidad fue a ver a doña Inés, una mujer mayor que conocía la historia del rancho desde antes que ella naciera. ¿Usted alguna vez oyó hablar de un David López que trabajara con don Eugenio?, preguntó Rosa, mostrándole la foto. Doña Inés se quedó en silencio. Su rostro se tensó. ¿De dónde sacaste eso? Es algo que encontré, por casualidad. Doña Inés suspiró largo. No es casualidad, hija. Ese joven fue el mayor escándalo que hubo en este pueblo, pero desapareció, y nadie volvió a hablar de él. ¿Era hijo de don Eugenio? La anciana bajó la mirada. Eso se decía, pero nadie lo confirmó. Lo que sí sé es que la mamá del muchacho se fue de aquí con el corazón hecho trizas. Y lo peor es que ese tal David tenía una marca de nacimiento, como una luna en el cuello del lado izquierdo. Rosa sintió que la piel se le erizaba. Su difunto esposo, Pedro, tenía esa misma marca. ¿Y si no era David, sino el hijo de David? ¿Cómo dices? Rosa no contestó. Se levantó de golpe, con el corazón latiéndole en la garganta. Tal vez la historia no era sobre un hijo olvidado. Tal vez era sobre un nieto oculto. Y tal vez ese nieto era Pedro. La mente de Rosa era un torbellino. Volvió al bosque como en trance, sintiendo el frío más fuerte que nunca, pero sin notarlo del todo. Cargaba a Mayra envuelta en cobijas y sostenía la caja con la otra mano, como si protegiera algo frágil y sagrado. Al llegar a la casa del árbol, Mateo la esperaba con los ojos abiertos como platos. ¿Qué pasó, mamá? ¿Fuiste con la señora Inés? Rosa solo asintió, dejando la caja a un lado. Se sentó con los hijos alrededor, los observó por un largo rato y finalmente preguntó: ¿Tú te acuerdas, Mateo, si tu papá alguna vez mencionó a su abuelo? El niño frunció el ceño. No mucho. Decía que su papá había muerto cuando él era muy chiquito y que su mamá no hablaba de eso. ¿Por qué? Rosa no respondió, pero por dentro ya lo sabía. Pedro, su esposo, había sido criado solo por su madre. Nunca hablaba de su padre. Siempre dijo que era un tema muerto y enterrado. Ahora Rosa comenzaba a entender por qué. Si don Eugenio Portillo había sido efectivamente su abuelo, entonces todo eso que estaba en la caja, las tierras, los documentos, el dinero, le correspondía a sus hijos. La noche cayó con un silencio abrumador. Esa parte del bosque parecía desconectada del mundo. Solo se oía el crujir de las ramas bajo el peso de la nieve. Rosa no durmió. Pasó horas revisando la libreta negra que venía con la caja. Adentro había anotaciones, cuentas bancarias viejas, referencias a tierras del norte y una dirección en Puebla capital. Una parte de ella dudaba. ¿Y si todo era una coincidencia? ¿Y si el apellido López era solo una casualidad más? Pero otra parte gritaba por dentro: no puede serlo. Al día siguiente regresó al pueblo. Esta vez fue con Andrea, una amiga de la infancia que ahora trabajaba en el registro civil. Rosa le contó todo, sin rodeos. No estoy loca, Andrea. Sé que suena absurdo, pero todo encaja. Y si es cierto, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Andrea la miró como si no supiera si abrazarla
o sacudirla. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que busques actas de nacimiento, de defunción, cualquier cosa que relacione a Pedro, mi esposo, con ese hombre. Don Eugenio Portillo. Andrea suspiró. Te arriesgas a mover cosas viejas, cosas que algunos preferirían dejar quietas. Mis hijos se están muriendo de frío, dijo Rosa firme. No tengo miedo de mover lo que sea necesario. Esa misma tarde, Andrea llamó. Encontré algo. No está en línea, pero hay una partida de nacimiento archivada, de un tal David López Portillo, nacido en 1963. Y luego, otra, de un niño nacido en 1984, registrado como hijo de David, Pedro Antonio López Reyes. Rosa sintió que se le doblaban las rodillas. ¿Pedro? ¿Antonio? El mismo nombre que tu esposo, y su fecha de nacimiento coincide. ¿Y qué dice del padre? David López Portillo, el mismo, está muerto según los registros. Pero lo interesante es que nunca se borró el apellido Portillo. Está ahí, solo que nadie lo usó más. Rosa colgó sin decir nada más. Regresó caminando al bosque, lenta pero segura. No había dudas ya. Sus hijos eran los únicos descendientes vivos de don Eugenio Portillo. El apellido, la sangre, la tierra, todo los vinculaba directamente. Y ese testamento, escondido por tanto tiempo, hablaba claro. Todo lo que tengo, todo lo que he escondido, es para él. Ese él, tal vez había muerto, pero su sangre seguía viva, tiritando de frío en esa casa del árbol, esperando por algo que los salvara del olvido. Lo que Rosa no sabía es que no era la única que empezaba a remover el pasado, porque a kilómetros de ahí alguien más había descubierto que la caja había desaparecido del bosque, y esa persona no quería que nadie la encontrara. Durante días, Rosa no dijo nada a los niños. Les contaba que pronto bajarían del árbol, que todo iba a mejorar, que la nevada acabaría y alguien los ayudaría. Pero dentro de ella, algo ya había cambiado. No estaba esperando ayuda. Estaba reclamando lo que les pertenecía. Andrea, su amiga del registro civil, la llamó 2 días después. Su voz sonaba tensa. Rosa, alguien vino al archivo, preguntando por el testamento de don Eugenio. ¿Quién? Un licenciado de Puebla. Dijo que venía por encargo de un tal Lic. Héctor Beltrán, apoderado de la antigua familia Portillo. Buscaban documentos que podrían estar vencidos o caducados, pero en realidad preguntaron por actas de un tal David López. Se adelantaron a ti. Rosa sintió un nudo en el estómago, el mismo que le apretaba cada vez que sus hijos pasaban hambre. Alguien más sabía. ¿Qué hiciste tú? Nada. No dije que viniste. Pero ten cuidado, Rosa. Esa gente tiene dinero y poder. Esa noche, Rosa bajó una vez más a revisar el lugar donde encontró la caja. Ya no había nieve. La tierra estaba revuelta. Y no por ella. Alguien había estado allí. Volvió corriendo a la casa del árbol, subió sin aliento y abrazó a los 6 niños mientras dormían. Su corazón latía con fuerza. Si querían esa caja, iban a tener que pasar por ella primero. Al amanecer, tomó una decisión. Iría a la ciudad de Puebla, a esa dirección que estaba escrita en la libreta negra de don Eugenio. Andrea le conseguiría una copia del acta de Pedro. Ella misma llevaría el documento original encontrado en la caja. Pero antes, tenía que dejar a sus hijos con alguien de confianza. Pensó en don Manuel, un viejo campesino que había sido capataz del rancho años atrás.
el mismo que les permitió vivir en la cabaña cuando Pedro y ella no tenían nada. Caminó hasta su casa, a más de 1 hora del bosque. Al llegar, tocó la puerta con manos heladas. Don Manuel abrió, con los ojos llenos de sorpresa y compasión. Rosa María, ¿pero qué te pasó, hija? Estás flaquísima. Necesito un favor, y no tengo tiempo para explicarlo todo. Le contó lo básico, que necesitaba dejar a los niños por 2 días, que no estaba huyendo, pero que era importante, vital, que había encontrado algo que podía cambiar su vida. Don Manuel aceptó sin dudar. Yo te los cuido, mija, pero prométeme una cosa. Lo que sea. Regresa. No me dejes con la preocupación. Rosa le sonrió por primera vez en semanas. Te lo prometo. Al día siguiente, subió a un camión viejo rumbo a Puebla capital. Tenía el acta de nacimiento de Pedro, la libreta negra, las cartas originales y la copia de la escritura que mencionaba el nombre de David López. Todo metido dentro de una bolsa de tela escondida bajo su falda. Sabía que se estaba metiendo en terreno desconocido, pero no tenía miedo, porque por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Iba acompañada por la verdad. Lo que Rosa no sabía era que el LIC. Héctor Beltrán ya había sido informado de su movimiento. Tenía acceso a funcionarios, a registros, a abogados y, según decían en el pueblo, a personas capaces de hacer desaparecer un problema sin dejar rastro. Y para él, Rosa María ya era un problema. Esa misma noche, mientras Rosa dormía en la terminal de autobuses de Puebla, con los documentos abrazados contra el pecho, un coche negro estacionado al otro lado de la calle no dejaba de observarla. En el asiento del copiloto, un hombre con sombrero, lentes oscuros y un folder en la mano, dijo en voz baja: «Esa es», y marcó un número en su celular. «Ya la tenemos. ¿Qué hacemos ahora?» Rosa despertó con el primer ruido del terminal. El zumbido de las escobas en el piso, los anuncios por altavoz y los pasos apurados de la gente le devolvieron la conciencia. Se levantó con cuidado, asegurándose de que la bolsa con los documentos aún estuviera pegada a su cuerpo. Había dormido poco y mal, pero lo suficiente para recuperar un poco de fuerzas. Salió de la terminal y tomó un camión urbano rumbo al centro de Puebla. El edificio estaba en una zona antigua, una de esas casonas coloniales transformadas en oficinas jurídicas. El número coincidía: 57, calle Reforma. Frente a la entrada, respiró hondo. Subió las escaleras y preguntó por el LIC. Héctor Beltrán, usando el pretexto de que traía información de interés sobre la familia Portillo. La recepcionista la miró de arriba abajo, notando su ropa sencilla, sus manos agrietadas, el cansancio bajo los ojos. ¿Tiene cita? No. Pero dígale que es sobre la propiedad del rancho en Zacatlán. Él va a querer hablar conmigo. La joven pareció dudar. Marcó por teléfono. Habló en voz baja. Después de unos segundos, colgó y la miró de nuevo, ahora con una expresión algo más tensa. «Espere aquí, por favor». Pasaron más de 20 minutos. Rosa ya empezaba a incomodarse cuando la puerta del fondo se abrió. Un hombre de traje gris oscuro y voz firme se le acercó. «¿Rosa María López?» «Sí, señor. Soy el licenciado Beltrán. ¿Me acompaña?»
Entraron a una oficina de techo alto, con estanterías llenas de carpetas y cuadros de abogados en las paredes. Beltrán no la invitó a sentarse. Caminó hasta su escritorio y la observó con una sonrisa forzada. Entonces, ¿qué es eso tan importante que me quiere decir? Rosa abrió su bolsa con cuidado. Sacó la copia de la escritura, las cartas de don Eugenio y una de las fotos donde aparecía David López Portillo, con el rancho al fondo. Encontré esto enterrado. Era de don Eugenio Portillo. Habla de un hijo que tuvo en secreto. Ese hijo fue padre de mi esposo, y mi esposo ya falleció. Pero mis hijos son los únicos descendientes vivos. Creo que ellos tienen derecho a esas tierras. Beltrán revisó los documentos con atención, muy lentamente. No mostró sorpresa ni negación. Solo una calma, demasiado controlada. ¿Y qué quiere usted exactamente? Lo que es de ellos. No quiero pelear, no busco dinero, solo justicia. Un terreno donde puedan vivir, un lugar donde no mueran de frío. Usted sabe que todo lo que está aquí es legítimo. El abogado cruzó las manos sobre el escritorio. Luego sonrió con frialdad. Señora López, aunque lo que dice fuera cierto, dijo, estos documentos no tienen valor legal si no están notariados. Esta supuesta carta no fue registrada. La escritura que usted muestra está incompleta. Y además, nadie puede confirmar si ese David realmente es quien usted dice. Necesitaríamos pruebas de ADN, testigos, certificaciones. ¿Tiene usted algo de eso? Rosa sintió como si le echaran un balde de agua helada. Lo que tengo es la verdad, y no voy a parar hasta que se reconozca. Beltrán la miró en silencio por un momento. Le voy a dar un consejo, señora. Regrese a su pueblo. Cuide a sus hijos. Esto es más grande que usted. La gente que cuida estos temas no es amable ni paciente. ¿Eso es una amenaza? Es un consejo, pero usted decida cómo lo toma. Rosa se levantó, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Voy a hacer lo que tenga que hacer, aunque tenga que ir a los medios, a los jueces o al mismo gobierno. No voy a rendirme. Al salir, su corazón latía con fuerza. Estaba asustada, sí, pero también más convencida que nunca de que estaba haciendo lo correcto. Lo que no sabía era que alguien la había seguido hasta la oficina. Y al cruzar la esquina rumbo a la estación de autobuses, un hombre se le acercó por detrás, muy despacio, sin levantar sospechas. Señora Rosa, dijo con voz baja, no se asuste, no vengo a hacerle daño. Ella se dio vuelta con el alma en la boca. ¿Quién es usted? Trabajé muchos años con don Eugenio, sé lo que usted encontró, y sé que hay algo que ni usted ha visto todavía. ¿De qué habla? El hombre sacó una llave pequeña, oxidada, y se la puso en la mano sin explicaciones. Hay un compartimento oculto en la base de esa caja, debajo del forro de tela. Cuando lo abra, va a entender muchas cosas, pero hágalo sola, sin nadie alrededor. Y sin decir más, desapareció entre la gente. Rosa se quedó paralizada, mirando la llave en su palma. La historia aún no había terminado de revelar su verdad. Esa noche, Rosa no regresó directamente al bosque. Tomó un desvío por la carretera y se quedó en un albergue humilde a las afueras de Chignahuapan. La cabeza le latía con fuerza. Cada palabra del licenciado Beltrán, cada amenaza disfrazada, seguía repitiéndose como eco en su mente. Pero más que eso, tenía en la mano algo que no podía ignorar.
la pequeña llave oxidada que el desconocido le había dado horas antes. Encendió una vela y sacó la caja de madera que había cargado desde el bosque. La colocó sobre una mesa de plástico, quitó cuidadosamente los papeles, las cartas, las fotos, hasta dejar el fondo limpio. Lo tocó. Notó una leve irregularidad. El fondo estaba forrado con una tela antigua, pegada con una especie de cera reseca. Tomó un cuchillo pequeño del albergue y empezó a levantar la tela con sumo cuidado. Un chirrido seco rompió el silencio del cuarto. Debajo había una ranura y dentro de ella una pequeña cerradura metálica. Insertó la llave. Giró. Un clic. Abrió un compartimento secreto. Adentro había dos cosas: un sobre negro con el sello desgastado de un banco de Puebla y una libreta pequeña, de cuero marrón, llena de anotaciones escritas a mano. La tinta casi no se leía, pero al pasar las páginas, reconoció el mismo tipo de letra de don Eugenio. No eran cartas, era un diario, y lo que decía en esas páginas cambiaría todo. 20 de junio de 1982. Hoy Clara me lo dijo, está embarazada. El miedo que sentí fue inmenso, pero no por el hijo, sino porque no puedo reconocerlo. Si lo hago, pierdo todo. Mis hermanos, mis tierras, mi apellido. Me acusarán de traidor, de corrupto. Pero sé que ese niño llevará mi sangre y quiero que tenga al menos una oportunidad. Lo registraré a escondidas. Le daré un apellido que lo proteja. López. No es casual, es el nombre de mi madre, el único que me dio cariño cuando era niño. Rosa dejó de leer por un momento. Respiraba agitada. Lo que sostenía entre las manos no era solo una prueba más, era una confesión, un testimonio voluntario y detallado. Volvió al diario. Clara se irá del pueblo. Es lo mejor. Yo fingiré no saber nada. Pero he dejado instrucciones para que, si algo me pasa, todo quede registrado. Las tierras del norte, el rancho viejo, las cuentas del banco, todo está documentado. El niño tendrá lo que merece, su hijo también, si lo llega a tener algún día. Y si alguien encuentra esta caja, será porque ya es hora de que la verdad salga. Rosa cerró los ojos. Lágrimas silenciosas le caían por las mejillas. Años de dolor, de pobreza, de lucha. Todo tenía sentido ahora. Pedro, su esposo, había sido el nieto oculto de don Eugenio Portillo, y lo que encontró no era solo prueba emocional, era prueba legal. Tomó el sobre negro del banco. Adentro había un recibo a nombre de don Eugenio, confirmando una cuenta de ahorro activa hasta el año 2005, cuando quedó abandonada. En el reverso del documento había una lista de claves, fechas y nombres vinculados a propiedades aún vigentes. Todo con un nombre: David López Portillo. «Esto es suficiente», murmuró Rosa. «Nadie me va a callar ahora». Guardó todo de nuevo, selló la caja y salió del albergue antes del amanecer. Volvió al bosque antes del mediodía. Los niños estaban bien. Don Manuel los había cuidado con el alma. Le ofreció quedarse unos días más, pero Rosa tenía otros planes. «No, don Manuel, voy a hacer una denuncia. Con todo esto, ¿estás segura? Tengo lo que se necesita, y esta vez ellos no van a poder esconderlo». Esa misma tarde, Rosa fue a Zacatlán y buscó a un joven abogado de confianza, hijo de una amiga de su infancia.
Le mostró todo: las actas, las cartas, la libreta negra y el diario. El abogado tardó casi 2 horas en revisar todo. Al final, levantó la vista, impactado. Rosa, esto no solo es válido, esto es un escándalo nacional. ¿Puede ayudarme? No solo puedo, lo voy a hacer. Pero justo cuando parecía que todo se alineaba, el abogado se detuvo en seco, mirando su teléfono. ¿Qué pasa?, preguntó Rosa. Me acaban de llamar del juzgado. Alguien más presentó hoy una denuncia sobre las tierras. Un hombre de Puebla, el Lic. Beltrán. ¿Con qué pruebas? Eso es lo raro. Ninguna. Solo está pidiendo un embargo preventivo mientras se investiga la procedencia de unos documentos robados de una propiedad privada. Está usando la caja como pretexto. Te está acusando de haberla robado. Rosa se quedó sin palabras. No solo tenía que probar la verdad, ahora también tendría que defenderse de una mentira. Y con eso, el reloj empezó a correr en su contra. Las semanas siguientes fueron un remolino. Rosa, que nunca había puesto un pie en un juzgado, se vio sentada frente a abogados, peritos, declaraciones y amenazas veladas. Cada vez que avanzaba un paso, el licenciado Beltrán parecía bloquearle el camino con 2 más. Su abogado, Emilio Vargas, joven pero decidido, trabajaba día y noche organizando los documentos. Llevó a peritos para autenticar la escritura de don Eugenio, consiguió actas del registro, testimonios de doña Inés, de don Manuel, incluso una partida de nacimiento olvidada de Pedro, donde aparecía como hijo de David López Portillo. Pero el poder de Beltrán era más profundo de lo que imaginaban. «Están bloqueando los accesos al caso», dijo Emilio una noche, mientras Rosa esperaba afuera del juzgado de Zacatlán con sus hijos. Han pedido que el expediente se traslade a Puebla. Argumentan que el asunto involucra propiedades estatales y herencias de alto valor. ¿Y eso qué significa? Que en Puebla tienen más influencia y que tú podrías quedar fuera del proceso. Rosa miró a sus hijos, que jugaban con piedras en una esquina del estacionamiento, sin entender el mundo en el que estaban metidos. «No voy a permitirlo», dijo, firme. «Esta tierra no es de ellos, nunca lo fue, y si no me dejan pelear legalmente, voy a hacerlo públicamente». Y lo hizo. Al día siguiente, Rosa fue a una estación de radio local. No le pagaron nada. Solo le ofrecieron 5 minutos en un programa de denuncias ciudadanas. Ahí, frente a un micrófono prestado, habló con voz firme y voz rota. Mi esposo era nieto de don Eugenio Portillo. Encontré pruebas, cartas, escrituras, su diario. Y ahora me quieren quitar lo poco que tenemos, llamándome ladrona. Pero mis hijos tienen derecho a saber de dónde vienen, a tener un techo, a no dormir temblando de frío. No estoy pidiendo limosna, estoy reclamando lo que la sangre ya nos dio. El audio se viralizó. En menos de 24 horas, cientos de personas compartieron la historia. Medios de Puebla y de la Ciudad de México empezaron a hacer preguntas. ¿Quién era Rosa María López? ¿Por qué estaba enfrentando a uno de los bufetes más poderosos del Estado? Beltrán reaccionó de inmediato. Emitió un comunicado frío, negando todo.
Dijo que las tierras pertenecían a una fundación privada, que Rosa había invadido una propiedad con antecedentes legales y que los documentos estaban bajo investigación por falsificación. Pero el pueblo no le creyó. La voz de Rosa había tocado algo más profundo, la injusticia disfrazada de ley. Mujeres comenzaron a escribirle por redes sociales. Hombres mayores recordaban haber visto a David López cuando eran jóvenes. Una ex trabajadora del rancho envió una carta diciendo que ella misma ayudó a Clara, la madre de David, a empacar sus cosas cuando fue expulsada del pueblo, embarazada y sola. Y entonces, el golpe final. Andrea, la amiga del registro, le entregó un documento que había estado escondido en el archivo municipal. Un testamento no registrado, pero firmado ante testigos, fechado solo días antes de la muerte de don Eugenio. En él, el viejo patrón declaraba: «Dejo constancia de que, al no tener herederos reconocidos públicamente, las tierras del rancho El Portillo pasarán en su totalidad a nombre de mi nieto, hijo de David, cuya identidad no revelo por razones familiares. Esta voluntad será respetada por quien tenga conciencia, aunque la ley no lo reconozca». 3 testigos firmaban. 2 habían muerto. 1 aún vivía en un asilo en Apizaco. Rosa fue a buscarlo. Se llamaba Gregorio Luna y cuando la vio, la reconoció al instante. «Eres igualita a Clara y a ese muchacho, Pedro, creo que se llamaba. Siempre supe que tú eras de los Portillo, pero nadie quiso hablar en voz alta. ¿Usted firmó ese testamento? Yo vi cómo lo escribió». Don Eugenio lloraba. Nunca fue bueno con las palabras, pero quería hacer lo correcto. Solo que nunca lo entregó al notario. Murió antes. Emilio, su abogado, presentó el testamento como prueba de buena fe y voluntad del difunto. No era legalmente vinculante, pero ahora era mediáticamente imposible de ignorar. La presión hizo efecto. Una jueza ordenó una audiencia especial para revisar el caso en Zacatlán. No sería en Puebla. Sería en el mismo lugar donde todo empezó. Beltrán no se presentó. Envió a un sustituto. Y por primera vez, Rosa pudo hablar frente a la justicia con todas las pruebas en mano. Su voz ya no temblaba. Tenía detrás la verdad, el pueblo y su historia. Pero justo antes de que la jueza levantara la sesión, un funcionario se acercó con un sobre urgente. Rosa lo miró. Era una carta, firmada por el hermano menor de don Eugenio, desde el extranjero. Y lo que decía cambiaría el destino del juicio. La jueza sostuvo el sobre en alto con la misma gravedad con la que alguien anunciaría un veredicto de vida o muerte. Acaba de llegar este documento. Es una carta firmada y certificada por don Ricardo Portillo, hermano de don Eugenio, residente actual en San Antonio, Texas. Por su relevancia directa con el caso, será leída en voz alta, declaró sin dejar espacio para objeciones. Rosa se tensó. Emilio, su abogado, le tomó el brazo suavemente. Todos los asistentes en la sala, vecinos, periodistas, curiosos, contuvieron la respiración. La jueza comenzó a leer. Mi nombre es Ricardo Portillo. Tengo 86 años y soy el único hermano vivo de Eugenio Portillo.
Hace décadas que me alejé de México por conflictos familiares, pero no puedo guardar más silencio. Sé que Eugenio tuvo un hijo ilegítimo y sé también que ese hijo fue expulsado, silenciado y borrado de la historia de nuestra familia. Yo mismo conocí a David. Lo vi una sola vez, cuando tenía 12 años. Eugenio lo llevó al rancho por una tarde. Me miró y dijo: «Este niño tiene mi carácter». Luego nunca más lo nombró. Le dio dinero a la madre y la mandó lejos. Fue una cobardía. Hace poco supe por terceros que una mujer, Rosa María López, ha estado buscando justicia para sus hijos y que ha presentado documentos que confirman lo que muchos de nosotros siempre sospechamos. Yo no quiero morir guardando secretos. Si este testamento que ella encontró es real y reconozco la letra de mi hermano, entonces respaldo públicamente su contenido. Mis sobrinos tienen derecho a lo que les fue negado. A sus hijos, a su dignidad, a su futuro. Firmado, Ricardo Portillo. Fecha, 12 de octubre de 2025, San Antonio, Texas. Un silencio tan denso como el hielo inundó la sala. La jueza bajó el sobre lentamente. Todos los ojos estaban puestos en Rosa. Pero ella no lloró, no se quebró, solo respiró profundo, porque en ese momento supo que no tenía que probar nada más. Ya no era una mujer rogando justicia, era la heredera moral de una verdad que por fin se había dicho. La jueza cerró la carpeta del expediente. El tribunal reconoce la existencia de evidencia no registrada, pero contundente, que respalda la filiación y la voluntad expresa del fallecido Eugenio Portillo. Se instruye al Registro Público de la Propiedad a suspender cualquier embargo preventivo y abrir una investigación sobre la legalidad de las acciones del Lic Beltrán. Hubo un murmullo generalizado, gente que aplaudía en voz baja. Otros simplemente se levantaban con lágrimas en los ojos. Esa misma tarde, mientras Rosa salía del juzgado con sus 6 hijos de la mano, decenas de personas la rodearon para abrazarla, felicitarla o simplemente agradecerle. Su lucha no solo había sido por ellos, había sido por todos los que habían sido silenciados alguna vez. Semanas después, el gobierno municipal de Zacatlán, presionado por la opinión pública, reconoció legalmente a los hijos de Rosa como beneficiarios legítimos de una parte del antiguo rancho El Portillo. No se trataba de una mansión ni de millones de pesos, pero se trataba de tierra, techo y dignidad. Rosa reconstruyó una pequeña casa de madera cerca del árbol donde todo empezó. Conservó la caja, las cartas, el diario y colocó una placa de madera con una frase escrita por su hijo mayor, Mateo. Aquí empezó nuestra historia y aquí renacimos. La vieja casa del árbol se transformó en un refugio comunitario para madres solas. Con el tiempo, otras mujeres llegaron. Mujeres con historias distintas, pero con el mismo grito en el pecho: ¡no más silencio! Rosa no se volvió rica, pero ya no tuvo que vender tortas para sobrevivir. Empezó a enseñar a otras mujeres cómo presentar sus casos, cómo escribir cartas, cómo reclamar sin miedo, y aunque la historia del apellido Portillo quedó manchada para algunos, para otros, fue el inicio de una nueva verdad. Una verdad que, como las raíces bajo la nieve, siempre estuvo allí, esperando ser desenterrada. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar muitas outras histórias reais, fortes e emocionantes como essa.
Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque o que vem por aí vai te arrepiar. Te espero no próximo capítulo.